Nos gusta pensar que somos personas racionales y que las emociones toman el control solo de vez en cuando. Sin embargo, mientras más profundizamos en la mente humana, más nos damos cuenta de que nuestras decisiones, actitudes y comportamientos están determinados por numerosos factores, muchos de los cuales escapan a nuestra conciencia, como es el caso de los efectos psicológicos, que producen una desviación de lo que se está percibiendo. Estos efectos son tipos de atajos, de caminos fáciles que nos llevan a un análisis de la realidad basada en el prejuicio, es decir, realizamos una interpretación ilógica de la realidad. El efecto del puente colgante. Este es un efecto buenísimo porque explica que en situaciones de riesgo o estrés, los seres humanos tendemos a ser más propensos a formar relaciones, es decir, que las probabilidades de tener éxito en una relación o de que ésta avance aumentan con el peligro circundante. Otra forma de verlo es que esas típicas escenas en las que dos individuos que se odiaban a muerte terminan enamorados tras una catástrofe o tras salvarse de un peligro mortal. No es tan irreal como pensaríamos de Hollywood. Para los del fondo, salvar a la chica sí que ayuda. Esto es más un instinto de supervivencia, más que algo cultural si es lo que están pensando. Pues resulta que, si una especie sufre amenazas, los individuos de estas deben estar más dispuestos a reproducirse para compensar. Así que, en situaciones de estrés, nuestras exigencias y demandas para con las parejas disminuyen. Eso explica, por igual, la susceptibilidad de muchas personas a aceptar encuentros amorosos tras funerales, diagnósticos de enfermedades, etcétera, etcétera. También explica por qué hay parejas que vuelven después de odiarse a muerte, tras un terremoto o algún otro desastre natural. El síndrome de la rana hervida. Este síndrome se basa en un experimento real. Si se introduce una rana en el agua a una temperatura confortable para ella y empezamos a calentarla gradualmente, la rana gastará todas sus fuerzas para estabilizar su temperatura corporal y cuando el agua empiece a hervir, no será capaz de saltar y morirá. Sin embargo, si la ponemos en primera instancia en un recipiente con agua hirviendo, saltará de inmediato. Del mismo modo pasa con las personas. Cuando se adentran en una situación desagradable, pero que no amenaza su vida, prefieren soportar las pequeñas molestias constantes hasta que éstas agoten su estado emocional. Las relaciones dolorosas con seres queridos, un trabajo odioso, todo esto son trampas en las que nosotros mismos nos metemos por no tener la iniciativa propia para cambiarlas. El efecto del punto ciego. Por paradójico que suene, el hecho de que no podamos reconocer las distorsiones cognitivas en nosotros mismos también es una distorsión. El efecto de punto ciego es exactamente eso. Las personas tienden a percibir los errores en el comportamiento de los demás, pero ignoran los suyos propios, incluso los más obvios. Según las investigaciones, cada persona ha experimentado, al menos una vez en la vida, este tipo de efecto. El efecto de mente conservador. A menudo nuestro cerebro se aferra a las viejas ideas que ya están firmemente arraigadas en la mayoría de las personas y se niega a digerir datos nuevos y fiables. Un ejemplo clásico. Durante largo tiempo la gente no aceptó el hecho de que la Tierra era redonda. Por cierto, que hay personas que todavía lo creen. La información acerca de que era plana era más cómoda de asimilar para el cerebro porque todo lo nuevo, como ya se sabe, genera miedo. En la vida cotidiana, muchos de nosotros solemos ser extremadamente conservadores. No es difícil separarnos de la información obsoleta e incluso de sentimientos que ya han perdido toda su relevancia. El efecto heurístico de disponibilidad. La función que tiene este efecto es ayudarnos a llegar a conclusiones relativamente correctas sin complicarnos la existencia. Es decir, que cuando tomamos una decisión solemos sobreestimar la importancia de la información disponible. Por ejemplo, una persona que defiende su mal hábito dirá que conoce a alguien, no necesariamente en persona, que fumaba 3 paquetes de cigarrillos al día y vivió hasta los 100 años. El cerebro excluye la probabilidad de que este ejemplo, aunque no sea inventado, sea inusual. Automáticamente, la persona extrapola el ejemplo útil para su situación para dejar de preocuparse. Efecto de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que la víctima de secuestro o persona detenida contra su propia voluntad desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador. En ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines o evadir a la policía. Según la corriente psicoanalítica, este síndrome sería entonces una suerte de mecanismo de defensa inconsciente del secuestrado, que no puede responder la agresión de los secuestradores y que se defiende también de la posibilidad de sufrir un shock emocional. De ese modo, se produce una identificación con el agresor, un vínculo en el sentido de que el secuestrado empieza a tener sentimientos de identificación, de simpatía o de agrado por su secuestrador.
Este efecto es más común en personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso, tal es el caso de rehenes, miembros de secta, abuso psicológico en niños, prisioneros de guerra, prostitutas, prisioneros de campos de concentración, víctimas de incesto y de violencia doméstica. El efecto Dr. Fox. Este es un efecto muy fuerte, hace que la información dudosa sea atractiva para el público. Es solo cuestión de carisma, la gran mayoría de las personas tiende a creer las palabras de los buenos oradores, experimentados y con buena imagen, como es el caso de los políticos. Pero detrás de su carisma no se percibe la falta de lógica en sus discursos ni los hechos falsos. En cambio, las palabras de individuos menos brillantes pero más competentes no parecen ser tan importantes e interesantes. Es por ello que las sectas y las pseudociencias consiguen ser a menudo tan populares. El efecto Dunning-Kruger, o como yo lo llamo, el síntoma del incompetente. Este padecimiento lo sufren aquellas personas que creen saberlo todo y encima poseen la inhabilidad de reconocer su ineptitud. Aún basado en la evidencia, se les explique cómo, cuándo y por qué falla su argumento, se cree poseedor de la razón y pensará que toda esa explicación solo es una maraña dialéctica para despistarlo. Este fenómeno es muy común cuando estamos con amigos disfrutando de unas ricas cervezas que, después de un tiempo, tendemos a hablar sobre política, religión, economía, moralidad, historia, etcétera, etcétera, a pesar de no tener una sola idea de ello. Sin embargo, también hay casos muy agudos de este síndrome, pues son aquellos que son capaces de armar una guerra santa contra un tema o un hecho que ni siquiera conocen. El efecto cubo de cangrejos. Según las observaciones, un cangrejo atrapado solo puede salir de un cubo si está solo. De lo contrario, los cangrejos comienzan a aferrarse unos a otros y finalmente nadie puede escapar. Lo mismo sucede en la sociedad. Inconscientemente, las personas no quieren que la vida de alguien a su alrededor cambie para bien, ya que, al compararse con el éxito ajeno, se sienten inferiores. Por ejemplo, cuando una chica en el grupo habla de que decidió inscribirse en un gimnasio, el resto intentará disuadirla, diciéndole: pero si ya estás delgada, ¿para qué lo necesitas? Etcétera, etcétera. Nadie quiere que su emprendimiento tenga éxito. Esto es muy común en nuestra sociedad.